Carmen Colón, Wanda Wolkowicz y Michelle Maenza son 3 nombres con una característica particular y curiosa. En cada uno de ellos coincide la inicial del nombre con la del apellido. La C, Carmen Colón, la W, Wanda Wolkowicz y la M, Michelle Maenza. Tienen otra cosa en común estos 3 nombres. Son los de 3 niñas víctimas de un asesino que probablemente tuvo en cuenta la coincidencia de la inicial para elegirlas. Conocemos el nombre de las 3 víctimas, pero no el del criminal, porque estas muertes, ocurridas a principios de los años 70 del siglo pasado en Rochester, en el estado de Nueva York, continúan sin resolver a día de hoy, aunque la policía todavía no se ha dado por vencida. Hoy, en Elena en el País de los Horrores, les contamos los asesinatos del abecedario. Tarde del 16 de noviembre de 1971. Cientos de coches circulan a toda velocidad por la Interestatal 490, saliendo o entrando de Rochester, regresando a casa. Es hora punta. A la altura de la salida 3, en dirección a Churchville, muchos de los tripulantes de esos coches pudieron ver a una niñita, desnuda de cintura para abajo, corriendo en contradirección, moviendo sus brazos como aspas y con el gesto descompuesto por el terror. Tras ella, por el arcén, circula marcha atrás un sedán de color claro. Nadie paró, nadie llamó a ninguna parte para dar aviso de que tal vez esa cría estuviera en apuros de verdad y no solo teniendo un comportamiento rebelde y temerario. Todo el que la vio actuó exactamente igual que viendo la lluvia caer. Siguió con sus vidas en piloto automático hasta poner fin a su jornada de martes. Dos días después, Mark y James, 2 chavales, estaban dándose una vuelta con sus bicicletas por los campos que hay entre Churchville, Riga y Chile. Algo les llamó la atención en una zanja junto al camino. Había una muñeca grande, desmadejada y apoyada contra una roca. Era el cuerpo sin vida de Carmen Colón, la niña de 10 años que había pedido socorro a las decenas de conductores que la habían visto correr por la autopista. Había sido golpeada, violada y estrangulada antes de que la abandonasen expuesta en aquel paraje para ser encontrada. La pequeña Carmen Colón había nacido en Rochester, pero siendo muy pequeña su familia se había mudado a Puerto Rico, de donde eran originarios. Ella había pasado la mitad de su breve vida en el país antiano antes de volver a los Estados Unidos, donde permanecían sus abuelos. Y entonces su padre Justiniano los abandonó a ella, a sus hermanos y a su madre. Fue el hermano de Justiniano, Miguel, quien ocupó su lugar. Quizá por todos estos vaivenes emocionales y porque apenas hablaba inglés, al principio tuvo ciertas dificultades de aprendizaje. Ella estudiaba en una clase de educación especial en la escuela John Williams número 5. En 1971, Carmen tenía 5 hermanos, uno de ellos de 9 meses de edad. Por eso, su madre la mandaba a pasar temporadas en casa de los abuelos, en el número 764 de Brown Street, que de todas formas estaba muy cerca de donde vivía el resto de su familia, en el número 72 de Romeo Street. Ambas casas estaban en una zona conocida como Bull's Head. Aquel otoño, Carmen se estaba quedando en casa de sus abuelos.
A primera hora de la tarde del martes 16 de noviembre, su madre, Guillermina, llegó allí con la hermana pequeña de Carmen en brazos. Como les he dicho, era todavía un bebé. Estaba enferma. La mujer necesitaba que alguien fuera a recoger su tratamiento, que era un preparado medicinal que hacían en la farmacia Jack's Drugs del centro comercial que estaba a 2 manzanas de allí, en la esquina de la calle West Main con Jeunesse. Carmen se ofreció enseguida. Cuando la niña iba a hacer los recados, solía acompañarla su abuelo Félix, pero en esta ocasión suplicó que la dejaran encargarse a ella sola. Antes casi de que pudieran contestarle, Carmen salió como una centella a cumplir con su misión. Salió de casa sobre las 4:24. Desde allí hasta la farmacia había apenas 3 minutos de paseo. La atendió el boticario Jack Corbin y le dijo que tardaría unos 30 minutos en tener preparada la fórmula. La pequeña no esperó, por alguna razón parecía tener prisa, y le dijo al hombre que volvería más tarde. Un testigo aseguró haberla visto montarse en un coche al salir de allí. Media hora más tarde, a las 5, cuando Corbin le había dicho que tendría lista la medicina, Carmen no había vuelto ni a la farmacia ni a su casa. Guillermina envió a su cuñado a buscarla. Para ese entonces, más o menos, decenas de conductores habían visto impasibles a una niña de unos 10 años correr hacia los coches, presa del pánico, medio desnuda, en una autopista a las afueras de Rochester. Mientras tanto, en Bull's Head, los Colón, cada vez más preocupados, preguntaban a propios y extraños si habían visto a Carmen. Sobre las 7 de la tarde dieron parte a la policía. Inmediatamente se montó un dispositivo de búsqueda. A los 40 agentes que salieron de batida se unieron vecinos y familiares. Fueron puerta por puerta sin respuesta, ampliando el círculo de búsqueda de su barrio a toda la ciudad y de la ciudad al extrarradio. No obtuvieron ninguna pista de su paradero. Hasta un par de días después, cuando 2 amigos que paseaban con sus bicis la encontraron. Además de violarla y estrangularla, le habían abierto el cráneo de un golpe. Tenía una vértebra rota y multitud de hematomas y arañazos. El forense dijo que se defendió. Su abrigo apareció el 19 de noviembre en una alcantarilla a unos 200 metros de donde estuvo su cuerpo. Los pantalones los encontraron 11 días después, en la vía de servicio de la autopista, muy cerca de donde docenas de conductores la vieron intentar huir. En sus ropas aparecieron varios pelos de animal de color claro. Las primeras pistas de lo que le pudo ocurrir a Carmen llegaron después de que el periódico local, Democrat and Chronicle, publicara un artículo sobre el suceso con una fotografía de la pequeña. En ese reportaje, titulado «¿Puedes ayudar a encontrar a esta niña?», entre otras cosas contaban que en la puerta de unos baños de la 6ª planta de los grandes almacenes Sibley, Lindsay & Kerr, situados en el 228 de East Main Street, había aparecido un grafiti que decía: «Maté a una niña de 10 años. ¿Quién será la siguiente?». El caso es que, a raíz de la publicación de ese reportaje, algunos de aquellos conductores que pasaron de largo sin socorrer a Carmen comenzaron a llamar a la policía. Unos se excusaban diciendo que pensaban que el que venía detrás de ellos se ocuparía. Otros que pensaban que la niña se había bajado del coche solo para ir al baño, bajo la lluvia, para correr después sin pantalones hacia los coches mientras otro vehículo la perseguía a ella marcha atrás por el arcén. En fin, bueno, sea como sea, contaron lo que vieron y, como pasa siempre, a grandes rasgos coincidían, pero en los detalles, que es la parte importante cuando se trata del testimonio de un crimen, diferían. La policía recabó la descripción de 6 modelos distintos para el vehículo que perseguía a Carmen, incluidos un Lincoln Continental, un Cadillac DeVille, un Ford LTD o Pinto Hatchback o un Dodge Dart.
Y aunque todos parecían de acuerdo en que era un coche grande, lujoso, tipo sedán y norteamericano, unos decían que era de color claro, marrón o beige, pero hubo al menos uno que aseguró todo lo contrario, que era de color oscuro. Precisamente la descripción del coche, junto con ciertos comportamientos poco naturales en unas circunstancias como aquellas, fueron los que pusieron en el punto de mira de los investigadores a Miguel Colón como sospechoso. Ya les he dicho antes que Miguel Colón era el tío de Carmen y la nueva pareja de su madre. Pese a ser su padrastro, él no quiso ir a la identificación del cuerpo, como sí hicieron sus otros hermanos Ángelo y Julio. Tampoco compareció en la rueda de prensa que dio la familia para pedir a sus conciudadanos que aportasen cualquier pista que tuvieran y que pudiera conducir a la resolución del asesinato. Además, poco antes de la desaparición de Carmen, Miguel se había comprado un coche de segunda mano que coincidía con uno de los modelos señalados por un testigo como el que iba por el arcén de la I-490 detrás de la niña. Cuando la policía lo registró, encontraron una muñeca de la pequeña, algo que tampoco era raro porque era el vehículo familiar en el que Carmen solía viajar. Lo que sí llamó la atención de los investigadores fue el estado del coche. Estaba impecable, limpiado a fondo por dentro y por fuera, incluido el maletero. Cuando acudieron al concesionario para preguntar si solían lavar los vehículos antes de entregarlos a sus clientes, les respondieron que sí, pero no con ese nivel de minuciosidad. Todo esto reforzaba las sospechas en torno a Miguel, pero no lo señalaban directamente. Mientras tanto, la policía no descartaba ninguna línea de investigación. Durante todo lo que quedaba de noviembre y el mes de diciembre, hubo una docena de detectives asignados al caso, que son muchos para una población relativamente pequeña, como es Rochester, que en 1971 tenía en torno a los 300.000 habitantes. Pero a comienzos del 72, cuando el caso empezó a enfriarse, solo seguían 3 oficiales al cargo. De todas maneras, el asesinato de la pequeña Carmen Colón seguía siendo un asunto que tenía muy preocupada a la comunidad. El grupo editorial Gannett Rochester, propietarios de las manchetas de Democrat and Chronicle y del Times Union, puso una línea de teléfono anónima y un fondo de recompensa de $2.500 de la época para cualquiera que pudiera aportar alguna pista verificable sobre lo que le había sucedido a la pequeña. A ellos se fueron uniendo otras empresas de la ciudad hasta aumentar el monto a $6.000, un equivalente a unos $48.000 de hoy en día. Y sí, por supuesto, mucha gente llamó y se abrieron muchas líneas de investigación, pero todas daban con callejones sin salida. En febrero, la asociación Ciudadanos por una Comunidad Decente, una organización contra la pornografía porque consideraban que incitaba a los delitos sexuales, pagaron 5 vallas publicitarias situadas en torno a Bull's Head, el barrio donde había desaparecido Carmen, en las que junto a una foto de la pequeña se podía leer: ¿Sabes quién mató a Carmen Colón? Ayuda, por favor, antes de que vuelva a ocurrir. Recompensas por información. Total, $6.000. Sé un testigo secreto. Ninguna pista es demasiado pequeña. Llama a la línea de testigos secretos 436-2213 o escribe a Citizens for a Decent Community, Box 8796, Rochester, Nueva York 14622. Tu identidad se mantendrá en secreto. Un hombre que vivía en la ciudad de Nueva York se puso en contacto con la oficina del sheriff de Monroe después de leer en el periódico la noticia de la aparición de las vallas. Contó a los detectives que Miguel Colón había ido a verle unos días después del asesinato de su sobrina y le había dicho que tenía que salir con urgencia del país porque había hecho algo muy malo en Rochester. No mencionó a Carmen, pero al saber lo ocurrido por la prensa, este hombre había relacionado el hecho. Colón, efectivamente, había volado a la capital de Puerto Rico 4 días después del asesinato de su sobrina. El fiscal del distrito, Jack Lazarus, encabezó la misión de desplazarse hasta allí para localizarle e interrogarle. Pero el San Juan Star se les adelantó publicando un reportaje titulado «La policía de Nueva York busca aquí al asesino de la niña». Y Miguel volvió a poner pies en polvorosa.
se escondió en la selva por 6 días y el viaje de la comisión policial pues resultó un fiasco. Entonces, según el libro de Cherry Farnsworth, Alphabet Killer, The True Story of the Double Initial Murders, pusieron en marcha el Plan B, una auténtica tropelía por parte de las autoridades. Detuvieron a la anciana madre de Miguel Colón, a la abuela de Carmen, y dejaron claro que no la soltarían hasta que él saliera de su escondite y colaborara. Un secuestro en toda regla que, sin embargo, funcionó. El hombre fue de regreso a Nueva York y se presentó en la comisaría de Canandaigua, donde lo interrogaron durante 6 horas, en las que sostuvo su inocencia y le sometieron a la prueba del polígrafo, que pasó sin problemas. Años más tarde, en 1991, Miguel se suicidó después de protagonizar un episodio de violencia doméstica. Durante una pelea disparó contra Guillermina, que seguía siendo su pareja entonces, y contra uno de sus hermanos. Cuando llegó la policía, pidió que le abatiesen y, como no consiguió lo que pretendía, giró el arma y acabó con su propia vida. Sigue siendo el sospechoso favorito de algunos investigadores de este asesinato y de los que les voy a contar a continuación. El 2 de abril de 1973, unos 17 meses después de la desaparición y muerte de Carmen Colón, también tuvo una tarde fría y lluviosa en Rochester. Wanda Wolkowicz había vuelto a casa desde el colegio presumiendo de notas. Había sacado sus mejores calificaciones pese a haber faltado a clase 57 días. Los profesores conocían su situación y eran comprensivos con ella. Wanda había nacido en agosto del 61, tenía por lo tanto casi 12 años. Era pelirroja, tenía los ojos azules y la cara llena de pecas. Cuando tenía la mitad de esa edad, su padre, Richard, murió de un infarto. Y Joyce, su madre, se quedó devastada y superada, teniendo que seguir adelante sola para criarla a ella y a su hermana Rita, un año menor. Se volvió frecuente en las tabernas del barrio, donde solía llevar a las niñas consigo. Para poder mantenerse, se mudaron a una vivienda más económica en el 132-2 de la avenida D, a tan solo 3 manzanas de la escuela número 8, que es a la que acudían Wanda y Rita. Un tiempo después, la madre inició una nueva relación sentimental con un hombre llamado Peyton, con quien tuvo otra niña. Esa tercera hermana era aún un bebé cuando sucedieron los siguientes acontecimientos. La tarde del 2 de abril, en casa de los Wolkowicz, hacían falta algunas cosas. Pañales para la pequeña, cigarrillos para la madre, comida para las mascotas, leche, pan, algo de cena. Joyce mandó a su hija mayor a la tienda como era habitual. Hillside Delicatessen estaba muy cerca, poco más allá de su escuela, en el 213 de la avenida Conkey. Wanda salió de casa sobre las 5:10 de la tarde. Por su calle se encontró con 3 amigas del colegio que iban en dirección a otra tienda, pero hicieron juntas el tramo común del camino, hasta la intersección. En los ultramarinos había otros 3 clientes y los 2 empleados habituales, que anotaron todo el pedido de Wanda en la cuenta de su madre y lo metieron en una sola bolsa para que pudiera transportarlo con más facilidad. Aún así, era una carga voluminosa y pesada para una niña de su edad. Pañales, comida para el gato y el perro, pan, casi 2 litros de leche, atún y sopa. Pero Wanda, diligentemente, lo cogió todo como pudo y emprendió el camino de regreso a casa, donde estaban esperando todo aquello. Salió de la tienda en torno a las 5:15 o las 5:20 de la tarde.
Las 3 amigas con las que había hecho un rato antes parte del camino la volvieron a ver de lejos. Wanda se estaba apoyando en la verja del colegio tratando de acomodar mejor la carga. Como la lluvia arreciaba, no la esperaron. Y unos minutos más tarde, cuando volvieron a mirar para atrás, ya no estaba. En casa, Joyce se impacientaba. Envió a Rita a buscar a su hermana. La niña hizo el mismo camino que Wanda, pero parando en varias casas de amigas suyas para preguntar si la habían visto. Nadie sabía nada de ella. Rita llegó a la tienda sobre las 6:45 y le confirmaron que su hermana había pasado por allí hacía por lo menos una hora. Volvió a comprar algunos de los productos que le habían encargado a Wanda y regresó para anunciar a su madre que no había encontrado ni rastro de ella. Sobre las 7:47, Joyce llamó a la policía. Menos de media hora más tarde ya se había organizado una búsqueda masiva. Aquella noche nadie durmió en casa de los Walkovich. Algunos familiares habían acudido hasta allí para prestar su apoyo emocional a Joyce y a sus hijas y esperar juntos a que se produjeran noticias, atentos a cualquier transmisión que se produjese a través de un radioescáner de la policía que tenían instalado en el salón. Sobre las 10:15 de la mañana del día siguiente a la desaparición de Wanda, la emisora crepitó. A través del precario altavoz del dispositivo, la voz distorsionada de un agente notificó al resto de unidades que acababan de encontrar el cuerpo de una niña en el área de descanso de Webster. Joyce colapsó. Tuvieron que trasladarla al Hospital General, donde fue sedada. A Wanda la encontró un patrullero de la Policía Estatal, Thomas Zimmer, en la ruta 104, en una rampa de acceso al área de descanso de Irondequoit Bay, justo antes de llegar al puente. Parecía que la habían lanzado desde un coche. La encontraron boca abajo y vestida, aunque con algunos detalles mal colocados en la ropa, como si alguien la hubiera vestido deprisa y sin cuidado. En esa ropa apareció además un indicio mínimo pero llamativo: varios pelos de gato blanco, un detalle que más adelante cobraría importancia cuando se comparasen los 3 crímenes. La autopsia demostró que Wanda había sido agredida sexualmente y estrangulada con algún elemento, como un cinturón. También reveló que unas 2 horas antes de morir había comido algo parecido a unas natillas. No las había pedido en la tienda y tampoco llevaba dinero encima para comprarlas en otro establecimiento. Por eso los investigadores dedujeron que tuvo que dárselas quien las secuestró. Y ese detalle abría una posibilidad muy inquietante. Wanda era una niña desconfiada, educada por su madre para no hablar con extraños, no aceptar nada de ellos y no subir jamás a un coche conducido por alguien que no conociera. Si había aceptado aquella comida es que quizá no percibió al hombre como una amenaza inmediata, o quizá lo conocía, o quizá él consiguió de alguna manera ganarse su confianza. Que la bolsa de la compra también hubiera desaparecido reforzaba esa idea. Wanda llevaba un pedido grande y pesado, pero la bolsa nunca apareció. Si la hubieran obligado a subir a un vehículo a la fuerza, lo lógico habría sido que aquella carga terminara en el suelo, esparcida en la calle, salvo que el secuestrador se hubiera detenido a recogerla, perdiendo tiempo y arriesgándose a ser visto. 50 hombres fueron asignados a la investigación, 2 de ellos detectives que ya habían participado en el caso de Carmen Colón. Hablaron con todos y cada uno de los vecinos, con los delincuentes sexuales fichados, con los confidentes, con los vagabundos, con cualquiera que por una u otra circunstancia tuviera la más mínima posibilidad de saber o haber oído algo. Un helicóptero estuvo tomando imágenes del área donde desapareció Wanda para establecer rutas probables y rastrearla por ellas. Se pusieron barricadas al tráfico en las avenidas D y Conkey. Se paraba a todos los vehículos para preguntarles si esa era una ruta habitual para ellos y si habían visto algo sospechoso la tarde de autos.
Si alguno de los coches hacía una maniobra evasiva de los controles, aunque fuera solo para llegar antes a su casa, se tomaba nota de la matrícula, se localizaba al propietario y se le interrogaba a fondo. Dos días después del crimen, el Times Union publicó un reportaje sobre el caso relacionándolo directamente con el de Carmen Colón. Desde un primer momento, los investigadores consideraron que detrás de ambos asesinatos estaba una misma mano, aunque a día de hoy esa hipótesis sigue sin ser oficial. El grupo editorial, propietario de ese periódico y del Democrat and Chronicle, igual que había hecho con el caso Colón, volvió a ofrecer una línea telefónica anónima y $2.500 de recompensa a cualquiera que pudiese aportar alguna información útil en la resolución de este suceso. A ellos se fueron uniendo los Ciudadanos por una Comunidad Decente, la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Rochester y otras entidades, hasta alcanzar los cerca de $10.000 de gratificación, unos 75.000 actuales. De nuevo, además, se instalaron otras 5 vallas pidiendo colaboración ciudadana. En respuesta a estos incentivos, una persona llamó y dijo haber visto ese día, en la esquina de Conkey con Avenida D, a un hombre obligar a una niña pelirroja a subir a un Dodge Dart de color claro, una descripción que coincidía con alguna de las dadas por los testigos de la autopista en el caso de Carmen Colón. Otro dijo que vio un coche similar aparcado en el área de descanso donde apareció el cuerpo. Y otro testigo anónimo telefónico llegó a afirmar que había visto cómo la arrojaban desde el coche allí donde la encontraron. Pero por más que se hiciera un llamamiento, una súplica posterior porque ese informante volviera a ponerse en contacto con las autoridades, jamás lo hizo. Un mes después, el Times Union auguraba con acierto que la investigación del asesinato de Wanda podría estar llegando a un punto muerto. Pese a haber sido exhaustivos en sus pesquisas, los detectives se fueron quedando sin recorrido. Y entonces se produjo el tercer asesinato. Casi 8 meses después del crimen de Wanda Wolkowicz, desapareció Michelle Maenza, otra niña de 11 años que vivía en la avenida Webster Crescent en Rochester. Era la hija de Christopher y Caroline. Cuando nació ya tenía 2 hermanos varones, Stephen y Angelo, y después de ella llegaron Marie, 3 años menor que Michelle, y Cristina, que todavía era un bebé cuando sucedieron los hechos. Sus padres se habían divorciado poco antes. Las niñas se habían quedado con mamá en el número 25 de Webster Crescent y los niños se habían ido con papá al número 21 de la calle Hall. Caroline siempre acompañaba a sus hijas, incluso antes de los 2 crímenes que habían sembrado el pánico entre los padres de las niñas preadolescentes de Rochester. Ella las llevaba al colegio y las recogía. Al mediodía del 26 de noviembre fue a por ellas a la escuela número 33. Marie estaba esperándola, pero Michelle no. Tenía problemas con otras compañeras. No los provocaba ella, sino que era la víctima. Según su padre, era una cría tranquila, despreocupada y amigable, pero con cierta inmadurez emocional y por eso prefería estar con los más pequeños. Además, tenía cierto sobrepeso que el resto de niñas no le perdonaban. Ese día había sufrido el acoso de una de ellas y la profesora había decidido castigarlas a las 2. Tendría que estar por lo menos 1 hora más retenida. Sobre las 3 o 3:15 de la tarde, Michelle volvía a ser libre y en lugar de ir directamente a su casa, a poco más de medio kilómetro de distancia, pensó en hacer algo que pusiera contenta a su madre, yendo hasta el supermercado Saber en el centro comercial Goodman Plaza y recuperando un bolso que la mujer había olvidado allí el sábado anterior. Pasó antes por la gasolinera de su tío, que estaba muy cerca, a saludarle. Él se ofreció a llevarla, pero Michelle le dijo que no era necesario. Caroline empezó a asustarse de verdad cuando, sobre las 5 de la tarde, su hija no había dado señales de vida.
Fue a ver a una vecina que 40 minutos después entraba con ella en la comisaría a denunciar la desaparición. Describió a los agentes a su niña: ojos y pelo castaños, con flequillo y una melena ondulada que le llegaba hasta los hombros. Llevaba puesto un abrigo largo morado, con ribetes plateados, unas botas negras hasta la rodilla y pantalones morados con un estampado en zigzag. Este mismo retrato hablado se transmitió por la emisora de la policía cada hora a partir de ese momento. Otra vez, decenas de policías y vecinos recorrieron el barrio de Michelle, llamando puerta por puerta y preguntando por ella. Y otra vez consiguieron nada. Algunas personas dijeron haberla visto aquí o allá, pero a no ser que la pequeña tuviera ubicuidad, era imposible que hubiera estado en sitios tan dispares a la vez. 2 días más tarde, sobre las 9:15 de la mañana, en una zona rural del condado de Wayne, dentro del término municipal de Macedon, el jefe de bomberos voluntarios de Walworth, Jean Van de Waal, avisó por radio que había encontrado a la niña desaparecida muerta. Su cuerpo estaba de lado, parecía haber rodado hasta la cuneta. Iba vestida, aunque sin su abrigo, que apareció a unos 800 metros hacia el interior de Mill Road. En su ropa volvieron a aparecer pelos de gato blanco. El cadáver fue llevado al hospital estatal de Newark. Cuando Caroline lo supo, cayó en shock y tuvieron que ingresarla en el hospital de Genesee. Fue su padre y su tío quienes se encargaron de identificar a Michelle. La autopsia fue realizada por el Dr. William Welch, ayudante del forense del condado de Wayne, y por el Dr. John Edland, patólogo jefe del condado de Monroe, que ya había practicado las necropsias de Carmen Colón y de Wanda Wolkowicz. Ambos concluyeron que Michelle había muerto después de ser violada y, como Wanda, asfixiada con algún elemento de estrangulación, probablemente un cinturón. Pero, en el caso de Michelle, en el cuello no solo presentaba la marca continua del objeto utilizado para matarla, también tenía hematomas y señales compatibles con la presión de las manos del agresor. De hecho, de su cuello pudo extraerse parte de una huella palmar y de la muñeca del asesino, un dato que se guardó en secreto por el FBI durante 8 años. Calcularon la data de la muerte a última hora del mismo lunes de su desaparición. En el estómago encontraron restos de una hamburguesa con queso que la niña se habría comido 1 hora y media antes de morir aproximadamente. Como pasaba con la segunda víctima, Michelle tampoco llevaba dinero, luego no pudo comprársela a ella. La policía definitivamente buscaba a un solo hombre. Por eso unieron fuerzas la oficina del sheriff de Wayne, donde había aparecido esta última víctima, la de Monroe, condado al que pertenece Rochester, el departamento de policía de la ciudad y la estatal de Nueva York. De nuevo, 50 agentes fueron asignados al caso, 15 de ellos a tiempo completo. Las 3 niñas tenían bastantes cosas en común y que podían constituir además el nexo de unión con su asesino. Eran de familias católicas, de bajos recursos, con figuras paternas ausentes o fallecidas, dificultades de integración o problemas escolares. Curiosamente, también las 3 tenían una hermana bebé cuando fueron secuestradas. Se barajó que el autor pudiera haber tenido acceso o conocimiento de las 3 niñas a través del entorno escolar o asistencial. De hecho, se investigaron a los empleados de los colegios y a los trabajadores de bienestar social. De nuevo, se habilitó una línea telefónica anónima y se ofrecieron recompensas a cambio de información. Pero la primera pista relevante llegó a través de otra niña, una compañera del colegio de Michelle. La testigo contó que había ido a casa de una amiga y que durante el trayecto vio a Michelle a lo lejos, llegando a Goodman Plaza. Después, cuando estaba regresando a su casa, volvió a verla, pero en esta ocasión
sentada como copiloto en un coche de color beige que iba a gran velocidad y que de hecho estuvo a punto de chocar con otro vehículo cuando doblaba por la calle Ackerman. La policía concentró sus esfuerzos en localizar a quien estuvo a punto de sufrir ese accidente y consiguieron hablar con una mujer que describió un coche similar, un sedán de color beige, y añadió un detalle: tenía una pequeña abolladura en el morro. Pudo dar además una descripción somera del hombre que conducía, a partir de la cual se hizo un primer retrato robot que se envió a los medios para su difusión, y a raíz de eso llamó un nuevo y prometedor testigo. Un hombre dijo que el lunes anterior, el mismo día en que Michelle fue secuestrada, había vivido un episodio inquietante, pero al que él había restado importancia hasta que había leído el artículo sobre el asesinato de la pequeña y la descripción del coche del posible asesino. Explicó que al anochecer de aquel día vio un coche beige detenido en el arcén de la ruta 350, muy cerca de Eddy Road y a menos de 2 kilómetros del lugar donde 2 días después aparecería el cadáver de Michelle. Pensó que quizá el conductor tenía algún problema, tal vez una rueda pinchada, y redujo la marcha con la intención de parar y ofrecer su ayuda. Pero al acercarse, vio que el hombre, situado junto al vehículo, sujetaba del brazo a una niña pequeña y regordeta. La empujó hasta colocarla detrás de él, como si quisiera ocultarla, y después, arrastrándola consigo, se movió hasta tapar la matrícula. Cuando el testigo estaba ya casi a su altura, el hombre del arcén avanzó hacia él con un puño levantado. Lo interpretó como una amenaza y decidió pasar de largo. Este informante fue más detallado en la descripción del hombre que vio. Era blanco, delgado, de algo más de 1,80 m de estatura, con el cabello oscuro, ondulado, más corto de los lados que de la nuca y flequillo hasta el puente de la nariz, sin afeitar y con las uñas largas. Esto levantó las orejas de los investigadores porque el cuerpo de Carmen Colón presentaba arañazos. Vestía vaqueros o un pantalón azul marino, chaqueta colchada celeste, camisa de cuadros y botas de agua. Se elaboró un nuevo retrato robot que proporcionó nuevas pistas. Una mujer llamó para decir que había visto a un hombre así con una niña llegar en coche al restaurante Carol's Drive-In en el centro comercial Panorama Plaza, a las afueras de Rochester, y que compró una hamburguesa con queso. El día 24 de diciembre, a punto de cumplirse un mes de la muerte de Michelle Maenza, el New York Times publicaba un artículo titulado «3 asesinatos con violación sacuden la zona de Rochester», y que empezaba de la siguiente manera. En los últimos 2 años, 3 niñas han sido violadas y asesinadas aquí, y algunas personas ven en esos crímenes un patrón extraño e inexplicable. Es decir, que el nombre y el apellido de cada una de las víctimas, Carmen Colón, de 10 años, Wanda Walkowicz, de 11, y Michelle Maenza, de 11, empezaban por la misma letra. Además, cada cuerpo fue encontrado en una localidad periférica, Churchville, Webster y Maidstone, cuyo nombre empezaba por una letra que coincidía con las del nombre de la niña. Años más tarde, el Democrat and Chronicle, quizá forzando demasiado el torno, dio otra vuelta de tuerca a esta macabra teoría, especulando con la posibilidad de que Carmen, Wanda y Michelle no fueran elegidas solo por la coincidencia entre la primera letra de sus nombres y apellidos, sino también porque al unir sus iniciales, estas formarían una especie de acrónimo de un mensaje del secuestrador y asesino. La C de Carmen, la W de Wanda y la M de Michelle querrían decir «come with me», o sea, ven conmigo. Ya les he dicho que era un poco rebuscado. Pero en el artículo del que les hablaba antes, el del New York Times, titulado «3 asesinatos con violación sacuden la zona de Rochester», el doctor David Barry, que era profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester y director de la Clínica de Salud Mental del Tribunal del Condado de Monroe, declaraba: «No me he encontrado con nada parecido ni en mi experiencia ni en la literatura especializada. Llevo días devanándome los sesos intentando averiguar cuál podría ser su significado simbólico».
Según el Dr. Barry, hay 3 grandes grupos en los que podría encajar el asesino. Uno se concentra alrededor de los 18 años, jóvenes con poca experiencia sexual y temerosos de ser rechazados por chicas más expertas que ya han entrado en la adolescencia. Hay otro grupo de hombres en la treintena. Normalmente han disfrutado de cierto éxito laboral o matrimonial, pero han tropezado con dificultades en una o ambas áreas, lo que los ha llevado a una depresión marcada y a una pérdida de autoestima. El tercer grupo está formado por hombres mayores, a menudo con problemas de potencia agravados por el consumo excesivo de alcohol y por el fenómeno que suele describirse como menopausia masculina, que temen el fracaso sexual y la humillación con mujeres adultas. Esa desesperación suele quedar enmascarada por los atributos de respetabilidad de la clase media. Los pocos que he examinado no podrían describirse como legalmente dementes. El impulso aparece en un momento en que no están operando con todas sus capacidades críticas, pero comprenden la naturaleza de su acto. A menudo se sienten invadidos por el remordimiento después, pero es la vergüenza, más que el miedo al castigo, lo que les impide presentarse. Uno de los principales sospechosos, no sé yo si encajaría en ninguna de las 3 categorías que señalaba el buen doctor. Fue un joven de 25 años que se quitó la vida en plena persecución policial. La mañana de Año Nuevo de 1974, menos de 5 semanas después del asesinato de Michelle Maenza, Dennis Termini, un bombero voluntario de Rochester, intentó secuestrar a punta de pistola a una adolescente que salía de un hotel. La chica empezó a gritar sin parar y ni las amenazas de su raptor consiguieron que se callara. Así que Termini se vio obligado a liberarla y a huir corriendo. Pero no desistió de su abyecto propósito y fue buscando una nueva víctima hasta que la halló en otra joven de 18 años a la que asaltó por la espalda mientras caminaba por la zona noreste de la ciudad. La obligó a entrar en un garaje y quitarse la ropa. Por suerte para ella, un vecino había presenciado el secuestro y había avisado a la policía. La patrulla llegó en servicio de emergencia, es decir, con las luces y las sirenas puestas. Así que Termini volvió a escapar a través de los patios traseros de las viviendas, saltando vallas, con los policías detrás, siguiendo sus huellas en la nieve. El sospechoso acabó refugiándose en un vehículo y cerrando las puertas desde el interior. Como iba armado, los patrulleros quedaron a cierta distancia mientras llegaban los refuerzos. Pero entonces Termini se disparó contra la sien derecha. Después de muerto, se le identificó como un violador en serie que llevaba años teniendo en jaque a la policía. Había agredido sexualmente a 14 adolescentes y mujeres jóvenes desde 1971, a las que había obligado a entrar en garajes residenciales, como acababa de hacer con su última víctima, con la que no le dio tiempo a pasar a mayores, afortunadamente. Cuando los investigadores lo identificaron como el violador del garaje, Dennis Termini se convirtió automáticamente en sospechoso de los asesinatos del abecedario, o al menos de 2 de ellos, de los 2 últimos. Esas sospechas se afianzaron aún más al comprobar que era propietario de un coche similar al descrito por la testigo del secuestro de Michelle, de color beige y con una abolladura distintiva, aunque la marca y el modelo nunca se especificaron en los registros oficiales. Además, según parece, en el vehículo llevaba su traje de bombero. Especularon con que pudo usarlo para presentarse como una figura confiable y convencer a las niñas de que subieran a su coche sin miedo. Y en el interior también encontraron, o eso dijeron, un mapa de carreteras donde había señalado el condado de Wayne, en el que apareció el cuerpo de la última víctima, y pelos de gato blanco. Los investigadores llegaron a la conclusión de que, como violador del garaje, había acechado por los mismos barrios en los que vivían las 3 víctimas del abecedario, y sabían que, aunque generalmente actuaba a pie, como cuando lo pillaron infraganti, al menos a una de las mujeres a las que agredió la secuestró en coche. La verdad es que todos los argumentos que esgrimió la investigación sobre los asesinatos del abecedario para señalar a Termini como autor parecen un poco encajados a martillazos. Suenan a desesperación por resolver un caso
que había causado el pánico entre la opinión pública, que ya se estaba reuniendo y organizando para llevar a cabo acciones ciudadanas que, lejos de solucionar un problema, podrían causar nuevos. Pero también es cierto que después de la muerte de Termini no hubo nuevos asesinatos del abecedario en Rochester. Por cierto que el próximo domingo, como estamos intentando convertir en costumbre gracias al esfuerzo de nuestra querida community manager Lucía Elvira, que por cierto que bien suena esto de tener community manager, publicaremos en nuestro Instagram algunas fotografías de este caso con un poco más de información. Pásense a verlo y de paso quédense, ya saben, dándole a seguir, que también es la mejor manera de saber cosas que estamos preparando. Ahí lo dejo. Pero vamos a retomar nuestro relato. Este hombre, Dennis Termini, fue enterrado en el mismo cementerio que Carmen, Wanda y Michelle, el Holy Sepulchre. Y de allí lo exhumaron en enero de 2007, 33 años después, para obtener una muestra de ADN que comparar con el semen que se recuperó del cuerpo de Walkovich. Los resultados fueron negativos, por lo tanto, Termini es inocente, al menos de ese asesinato. Sin embargo, no se pudo cotejar su perfil con el material biológico recogido en Wanda y Michelle porque, para ese entonces, se había perdido o se había destruido. Tampoco se conserva el pelo de gato que había en las víctimas y en el coche de este sospechoso para poder comprobarlo. Otro de los detectives a cargo de la investigación, Robert Russello, que también ha fallecido ya, tenía otro sospechoso principal, James Barber. Este hombre tenía antecedentes como depredador sexual de menores y lo buscaban en Ohio como agresor sexual de otra niña de 15 años. Cuando Carmen Colón fue asesinada, Barber estaba viviendo y trabajando en Bull's Head, el barrio de La Pequeña. El día en que ella desapareció, este individuo anotó su hora de entrada y salida del trabajo con un lápiz, en lugar de utilizar la máquina que marcaba automáticamente estos datos y que no se podía manipular. Barber, además, desapareció de Rochester justo después de este crimen, sin llevarse ni siquiera sus cosas del apartamento que había sido su hogar. Pero esto, precisamente, lo invalida como autor de las muertes de Wanda y Michelle. Tenemos otro infame sospechoso de ser el asesino del alfabeto, un asesino serial cuya historia les he contado en 2 episodios en este mismo podcast hace relativamente poco tiempo. Kenneth Bianchi, quien, junto con su primo Angelo Buono, formó el criminal dúo de los estranguladores de la colina. De hecho, en aquellos episodios les prometí que les contaría el caso que les estoy contando hoy. La posible conexión entre Kenneth Bianchi y los asesinatos de la doble inicial apareció públicamente en agosto de 1981, en una nota de United Press International de la que se hizo eco el Chronicle Telegram. Para entonces, Bianchi ya había sido detenido por los asesinatos de Karen Mandic y de Diane Wilder en Bellingham, Washington, y había aceptado declarar contra su primo Angelo Buono en la causa de los crímenes del Hillside Strangle. Es decir, que cuando se consideró que también podía ser el asesino del alfabeto, ya se le había implicado en una serie de secuestros, agresiones sexuales y estrangulamientos de mujeres jóvenes, adolescentes y niñas en Los Ángeles, con un patrón que la propia nota de prensa comparaba con los asesinatos de Carmen Colón, Wanda Walkovich y Michelle Maenza. Ligaduras lisas, cuerpos abandonados en laderas o en zonas visibles, víctimas agredidas sexualmente y en algunos casos vestidas de nuevo después del crimen. Bianchi había nacido en Rochester en 1951 y vivía en Gates, en el área metropolitana de Rochester, cuando Carmen, Wanda y Michelle fueron secuestradas y asesinadas entre noviembre de 1971 y noviembre de 1973. En ese periodo trabajó en empleos que pudieron ser convenientes para acercarse a las niñas sin causarles desconfianza. Fue
vendedor de helados, fue camarero en un dispensador de refrescos, fue conductor de ambulancia y fue guardia de seguridad. Además, se le puede situar en las zonas donde las 3 víctimas fueron abducidas. Existe la posibilidad de que pudiera presentarse ante una niña como alguien inofensivo o incluso revestido de cierta autoridad. Sabía moverse muy bien por la ciudad en vehículo y por aquel entonces tenía un Pinto hatchback oscuro, un coche que encajaría con el modelo y color que describieron algunos de los testigos del episodio en la Interestatal 490 cuando Carmen huía de su secuestrador. Además de todo esto, hay una especie de confesión. En 1972, cuando tenía 21 años, Bianchi escribió a su novia, Janice Ducon, una carta en la que decía haber matado a un hombre haciendo que pareciera un ataque al corazón y afirmaba que la policía lo consideraba sospechoso de 3 asesinatos de niñas, una de 10 años y 2 de 11. La chica se tomó aquella carta como otra fanfarronada, como las que Kenny solía utilizar para impresionarla o llamar la atención. De hecho, como les digo, las autoridades no establecieron ninguna conexión entre él y el caso hasta después de su detención como uno de los estranguladores de la colina. En 1981, cuando sí se convirtió en persona de interés en los asesinatos de Rochester, los abogados de su primo, Angelo Buono, pidieron comparar sus impresiones de palma y muñeca con la huella parcial hallada en el cuerpo de Michelle Maenza, mediante vapores de yodo. Este análisis fue remitido a John Heights, un especialista del Laboratorio Forense de la Policía Provincial de Ontario, pero parece ser que el experto concluyó que no había coincidencia. La policía de Rochester solicitó en 1984 muestras de pelo y fibras. Al final fue descartado por comparaciones serológicas, aunque con él pasa lo mismo que con Termini. Solo pudo comprobarse en el caso de Wanda Wolkowicz, porque es el único expediente del que se conservan las pruebas biológicas. Nos quedaría un último sospechoso, o directamente un imitador, Joseph Nasso, definitivamente el asesino del alfabeto, solo que se ganó este alias no por los crímenes de Rochester, sino por otra serie de violaciones y muertes de 6 mujeres, la mayoría de las cuales tenían un nombre y un apellido que comenzaba con la misma letra, solo que llevados a cabo en la costa oeste de los Estados Unidos, en California. Pero su historia completa se la contaremos en un próximo episodio. De momento les espero la semana que viene. Hasta entonces que tengan dulces sueños.